Muy buen día, que el Señor le bendiga. Estamos en este video concluyendo ya con la lectura del libro de Génesis. En este video vamos a terminar con los capítulos correspondientes al 46 hasta el 50. Y con eso estamos terminando de leer el primer libro de la Biblia. Doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de comunicarme con ustedes a través de estos videos y de poder explicar brevemente algunos pasajes importantes que cuando somos nuevos en la lectura de la Biblia, cuando somos recién convertidos, cuando no hemos tenido mucho conocimiento o mucho contacto con la palabra de Dios, hay muchos detalles que dejamos pasar por alto, pero doy gracias al Señor que me ha permitido compartir lo poco que yo he aprendido con ustedes y espero que algo de lo que hemos estado leyendo se quede grabado en sus corazones, en su mente, y estoy segura que se quedará en su espíritu. Recordemos que la Biblia se lee con la orientación y la guía del Espíritu Santo, si no, es imposible poder comprenderla. Así que voy a iniciar con el capítulo 46. En mi Biblia yo leo la Reina Valera 160, yo leo esa versión, y en mi Biblia aparece el título Jacob y su familia en Egipto. Quiero aquí nombrar este título porque es importante que tomemos en cuenta que Jacob y todos sus hijos entran como una familia en Egipto, pero cuando pasen aproximadamente 400 años, van a salir de Egipto ya no como una familia, sino como una nación, la nación de Israel, que es la misma que conocemos al día de hoy. Leemos en el capítulo 46 y el versículo 3. Y dijo, aquí es Dios hablando, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Aquí Dios le está hablando a Jacob. En ese momento Jacob se encuentra viviendo en Canaán. Canaán, voy aquí a retroceder un poco nuevamente. Canaán es la tierra que por herencia, por derecho, le corresponde a los descendientes de Sem. ¿Quién era Sem? Sem era uno de los hijos de Noé. ¿Por qué le corresponde a él? Porque fue la bendición que Noé le dio a él, mientras que maldijo a su otro hijo que era Cam. Recuerde que Cam fue el otro hijo que vio la desnudez de Noé cuando éste se emborrachó. Menciono esto para que sigamos en el contexto de por qué más adelante vamos a ver las luchas y las guerras que hay por la posesión de esta tierra. Y por qué nosotros comúnmente le llamamos la tierra prometida, como que si fuera un regalo que le corresponde al pueblo de Israel, pero es una herencia que viene cientos de años atrás, desde los tiempos de Noé. Tengamos eso bien en claro, porque va a llegar un momento en el que ya la descendencia de Abraham va a poseer la tierra. Al parecer, este todavía no era el momento adecuado. En algunos de los capítulos anteriores yo explicaba en uno de los videos que hay una parte donde Dios le dice a Abraham de que aún no ha llegado al colmo la maldad de los habitantes de Canaán. Por tal motivo, aún no la posee la tierra. Abraham también vivió en Canaán, pero como un extranjero. Jacob también vivió en Canaán y de Canaán se mueve hacia Egipto. Aquí Dios le está corroborando de que en el futuro va a ser de él una gran nación y que entonces van a regresar de Egipto a Canaán a poseer esa tierra. Eso significa que cuando eso suceda, será porque los pueblos, la gente que vive en Canaán, ya su maldad habrá sido demasiado. Y entonces la nación de Israel le va a servir a Dios como instrumento para echar fuera a toda esa gente malvada. Mientras tanto, todavía tenemos mucha historia por contar. Mientras tanto, volvemos aquí a donde estamos en la historia y vemos que Jacob con toda su familia se mudan hacia Egipto, en donde se encuentra José, quien es el gobernador de Egipto en ese entonces. También aquí me dice que las personas que entraron a Egipto fueron 70. Si usted lee en el versículo 27 del capítulo 46, dice:
Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Aquí está haciendo un recuento de todos los hombres que entraron allí. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Más adelante vamos a ver en el Éxodo cuántas personas fueron las que salieron de Egipto. Y ya no va a ser una familia, va a ser un pueblo entero. En el capítulo 47 lo que nos muestra es cómo José y sus hermanos y también Jacob, el padre de José, se presentan ante Faraón para pedirle que les permita habitar en Egipto. En el capítulo 48, Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Aquí cabe mencionar algo bien importante. Cuando Jacob está a punto de morir, le da su bendición a todos sus hijos, incluyendo a José. Pero aquí hay algo que usted debe de tomar en cuenta. Cuando hay una parte en la que prácticamente Jacob le dice a José que sus 2 hijos, Efraín y Manasés, que nacieron en Egipto, de su esposa que era egipcia, ya no van a ser más los hijos de José, sino que él los adopta. Entonces Jacob los bendice a los nietos como que fueran sus hijos. Voy a buscar esta parte para que aquí está. En el versículo 5 del capítulo 48 dice: y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Es decir, le está diciendo, ya no son más tus hijos, ahora son míos. Son mis hijos, no son mis nietos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. ¿Esto qué significa? Que los 2 hijos de José, llamados Efraín y Manasés, ya no van a ser más hijos de José, sino que van a venir a formar parte de los hijos de Jacob. Por eso usted se va a dar cuenta que en el capítulo 49, en donde Jacob da la bendición y dice profecía de Jacob acerca de sus hijos. Aquí es cuando Jacob está a punto de morir y antes de eso bendice a todos sus hijos. Aquí se menciona también a Manasés y a Efraín. ¿Y esto por qué es importante? Esto es para que nosotros comprendamos por qué más adelante, cuando se menciona las 12 tribus de Israel, no se menciona a José, pero en lugar de él se menciona a sus 2 hijos. Quiero leerle aquí. Los 12 hijos varones, recordemos que Dina ya aquí ya no entra en la historia. Los 12 hijos de Jacob fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Dan, Gad, Neftalí, Isaacar, Aser, José y Benjamín. En total son 12 hijos que tuvo Jacob. Pero si por ejemplo usted ahora busca en internet cuáles son los nombres de las 12 tribus de Israel, usted va a encontrar que los levitas, o sea, la tribu de Leví, no se encuentra. ¿Y por qué no se encuentra? Porque vamos a ver luego en el Éxodo, si no estoy mal, o en Levítico, bueno, hay una parte en donde vamos a ver que todos los descendientes de Leví no van a tener tierra. Ellos no van a heredar porque ellos van a ser los encargados del sacerdocio. Entonces ellos no poseen una tierra. Entonces a 12 le quitamos 1, que sería Leví, van a quedar 11. Pero de esos 11 tenemos que quitar a José. Porque en lugar de que José recibiera bendición o herencia, en lugar de él aparecen sus 2 hijos, que son Efraín y Manasés. Entonces teníamos 11 hijos, ya habíamos quitado a los levitas, entonces quitamos a José, nos quedan 10 hijos, 10 tribus, pero aquí agregamos a los 2 hijos de José, que recuerde que Jacob los adoptó como sus hijos. Entonces 10 que nos quedaban más Efraín y Manasés son 12. Entre esos 12 hijos se reparte la tierra de Canaán y ellos son lo que ahora conocemos como las 12 tribus de Israel. De estos 12 es donde descienden todos los israelitas. En el capítulo 49 también se relata la muerte de Jacob. Aquí también hay algo interesante. Jacob le hace prometer nuevamente con esa
señal característica que ya vimos en otros pasajes, le dice a José que ponga su mano debajo de su muslo. Eso es en señal de sellar un trato, un pacto. ¿Para qué? Para que cuando él muera, que por favor lo entierre en la misma tumba donde está enterrado Abraham e Isaac. Entonces, cuando muere Jacob, es llevado de regreso a Canaán, al mismo lugar donde fueron enterrados sus padres. Ya en el capítulo 50 aparece la muerte de José. Pero aquí quiero rescatar algo también que sucede. Después de que murió Jacob, mire lo que piensan los hermanos. Esto está en el capítulo 50, en el versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. O sea, ellos habían pasado ya años, ya estaban viviendo en Egipto, ya habían visto la bondad de José, pero ellos pensaron dentro de sí, ahora que se murió nuestro padre, José quizás se va a vengar del mal que le hicimos cuando éramos jóvenes. Entonces ellos todavía estaban con ese temor en su corazón. Sin embargo, José ya los había perdonado. Y nuevamente aquí dice una frase hermosa. Miren el versículo 19, él les contesta a sus hermanos, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, todo obra para bien a los que amamos a Dios. Así que es bien bonita, bien hermosa esa frase, como José les contesta a sus hermanos para que ya no tengan temor. Luego aquí nos narra la muerte de José. Dice, habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Note aquí cómo se ha venido reduciendo el número de los días de los hombres en la tierra. Se recuerda que en los primeros capítulos de Génesis vimos que vivían hasta 900 años y luego fue bajando cuando Dios dijo, creo que ya fue durante el diluvio o en los tiempos de Noé, que dijo va a ser el tiempo del hombre 120 años. Y luego vimos que algunos vivieron más tiempo todavía porque yo le mencionaba que la genética, el cuerpo humano se ha venido degenerando. Entonces, si no estoy mal, Jacob vivió como 140 y algo años, por allí dice, como 140 y tantos años. Y ya vemos que José vivió, ¿cuánto? 110 años. Solo para hacer aquí como una referencia también. Estamos ya terminando este libro, ¿verdad? De Génesis. Cuando empezamos en la historia desde Adán y Eva hasta la venida de Jesucristo, hay un promedio de 4000 años. De Jesucristo a nuestros días hay 2000 años. Es decir, que la edad del hombre, según la Biblia, desde Adán y Eva, es de 6000 años. Para ponernos un poco en contexto, desde que empezamos el Génesis, estábamos entonces en el año 4000 antes de Cristo, ¿verdad? Que es acuérdense que contamos los tiempos a partir de Jesucristo, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Entonces, cuando llegamos a Noé, mire, Noé vivió en el año, aproximadamente en el año 1300, o sea, en el año 2700 antes de Jesucristo. Y Jacob vivió en el año 2500 aproximadamente, es decir, 1500 años antes de Jesucristo. Lo voy a poner de nuevo un poco más claro. Desde Génesis, desde Adán y Eva, hasta Jacob, han pasado 2500 años. Es decir, que en esto que leímos de la Biblia, en todos estos capítulos de la Biblia de generación en generación, han pasado aproximadamente, le estoy dando datos así redondos, aproximadamente han pasado 2500 años, desde que estaba Adán y Eva, desde que después resultó Noé y el diluvio y se destruyó la tierra y volvieron a poblar, desde Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé, desde Abraham, pasando por Isaac y llegando a Jacob, han transcurrido aproximadamente 2500 años. Hemos leído en estos, ¿cuántos días han sido? 12, 13 días. Hemos leído 2500 años de historia. Increíble, ¿verdad? Por eso es que en el Génesis, cuando yo les mencionaba que los videos se hacían un poco extensos, es porque hay demasiada información y toda esta información es importante para sustentar y para comprender los libros que vienen más
adelante. Para terminar con el Génesis, mire, aquí hay unas palabras que José les dedica a sus hermanos cuando está ya a punto de morir. Esto está en el capítulo 50, ya son los últimos versículos, el versículo 24 y 25. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Esto lo van a cumplir más adelante los descendientes. Y el último versículo del Génesis, el versículo 26 del capítulo 50 dice: y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Interesante saber que ya desde aquí José les estaba dando una luz, una profecía a sus hermanos, que a su debido tiempo Dios iba a visitarlos nuevamente a los descendientes y que haría descender a todos sus descendientes nuevamente a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob que les daría. Muchas veces vamos a escuchar esta expresión o la vamos a leer también porque la dicen aquí varios profetas: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Estos tres hombres son los tres grandes patriarcas sobre los cuales se fundamenta la religión judeo-cristiana: Abraham, Isaac y Jacob. Y muchas veces personajes de la Biblia, cuando se referían a Dios, lo hacían de esta manera: el Dios de Abraham e Isaac y Jacob. Es hermoso, es verdaderamente impresionante el testimonio que estos tres patriarcas dieron. El Dios que estuvo con ellos está hoy con nosotros también. La historia del Génesis es una historia maravillosa y hermosa. Espero que algo hayamos retenido en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y que esto nos sirva de base también para continuar con el siguiente libro, que es el Éxodo. Usted también podrá ver que a partir del Éxodo quizá los videos ya van a ser más cortos o quizá van a ser largos, pero más fáciles, pienso yo, de comprender. Incluso usted mismo va a ir comprendiendo la lectura un poco más fácil, porque la información ya no está tan cerrada, tan junta como en el libro de Génesis, porque en Génesis, en un mismo capítulo, casi todos los versículos tenían una explicación. Pero ahora ya la historia se está poniendo un poco más fácil, es decir, que en varios capítulos podemos resumirlos en un solo video. Como quiera, nos seguiremos viendo de acuerdo a las explicaciones que vayan surgiendo en el libro de Éxodo. Que el Señor le bendiga y gracias por ser parte de este proyecto de la lectura del Nuevo Testamento en este año. Que el Señor le bendiga.